Sean bienvenidos a su programa El Cristo Grupo Fundación, una fundación creada para darte a conocer la multiforme sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Un servidor, el pastor Víctor Arias, acompañado hoy de nuestro hermano evangelista Edward. Edward Ademán, para servirle. De gran bendición estar aquí acompañado del pastor y para saber que Dios es bueno y que la gracia y la multiforme gracia del Señor sea con cada uno de nosotros. Amén, amén. Aleluya. Pues vamos a dar inicio a nuestro programa El Cristo Grupo Fundación, leyendo la palabra en el libro de los Salmos, Salmo capítulo 97, verso 7, y su palabra será leída en el nombre de los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y su palabra dicen de esta manera: avergüéncense todos los que sirven a la imagen de talla, los que se glorían en los ídolos, póstrense a él todos los dioses. Oyó Sión y se alegró, y la hija de Judá, oh Jehová, se gozaron por tu juicio. Aleluya, santo. Dice la palabra aquí: avergüéncense todos los que sirven a la imagen de talla. Algo que quiero decir en este día antes de iniciar el programa, porque sabemos que estamos cerca de un día el cual las personas pues indirectamente lo toman para adorar a Satanás, al diablo y a sus demonios. El día 21 de este mes de enero lo toman para hacerle fiesta a Satanás y a sus demonios. Muchas personas piensan que están adorando al Señor, pero es una mentira de Satanás. Están adorando a Satanás y a sus demonios. Todo el que se incline, todo el que salga a adorar imágenes, el que salga a adorar ídolos, el que escoja ese día para hacer fiesta pagana, está adorando directamente a Satanás, al diablo y sus demonios. Recuerda, esa fiesta no es para Dios, esas actividades no son para Dios. El que busca a Dios, el que sirve a Dios, se somete a su voluntad y a su palabra y a su precepto, y no a lo que Dios condena. Aquí hay 60 versículos que hablan de la condenación de la idolatría, de cómo Dios aborrece la idolatría. Entonces no podemos amar a dos señores al mismo tiempo, adorar a Dios y adorar a Satanás. O somos de Dios o somos del diablo. Entonces tenemos que saber que el que ama a Dios, el que sigue los preceptos, las ordenanzas de Dios, los estatutos de Dios, esa persona alcanzará gracia y oportuno socorro delante de Dios. Pero el que se aparta para seguir su propio propósito, su propio designio, entonces irá al despeñadero, a ese abismo donde el fuego no se apaga ni el gusano muere. Vamos a dar inicio leyendo en este día, orando al Señor, presentando nuestro programa, para que Dios sea glorificado de una manera especial y que todo lo que se haga en este lugar sea para gloria y honra de su Espíritu Santo. Amantísimo Dios, Padre eterno, te pedimos, Dios, que sea tu nombre glorificado en este lugar, que sea tú tratando con cada una de las personas que han de recibir este mensaje en este día, que sea tú poniendo la palabra, Señor, a su tiempo en nuestra boca para nosotros hablar conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad. Obra y liberación sana, restaura, cambia, purifica, perfecciona la vida de cada uno de los oyentes, de los televidentes, cada una de esa audiencia que siempre está presta para recibir una palabra revelada por tu Espíritu. Trata con cada uno de manera especial. Señor, si hay enfermedades, sácala de los cuerpos, ansiedades, preocupaciones, desánimo, deseo de huir, deseo de abandonar el camino, Señor. Quítalo de su vida, Señor, y pon tu voluntad, pon tu presencia, derrama tu gloria sobre cada uno de tus hijos de manera especial. Pues nada, sin más preámbulo, vamos a darle la oportunidad a nuestro hermano Edward para que él pues inicie disertando la palabra que el Señor envía a través de él a su pueblo. Bendición. Aleluya, qué bendición es poder estar aquí y traer esta palabra de parte de Dios, entendiendo, así como dice el pastor Víctor Arias, cuál es la dirección y cuál es el Señor a quien adoramos. Tenemos que tener conocimiento de quién es nuestro Dios y escudriñar las Escrituras, como dijo Cristo, que en ella os parece que está la vida eterna. Y de la misma forma vamos a leer una porción de la palabra que la encontramos en el libro de Romanos 8:28, aleluya. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a lo que predestinó, a estos también llamó, y a lo que llamó, a esto también justificó, y a lo que justificó, a esto también glorificó.
Qué bendición es poder leer esta palabra y encontrar secretos de lo que Dios quiere mostrarnos y hacer saber a cada uno de nosotros que nosotros tenemos propósito. En el cual Dios ha puesto sus ojos, Dios tiene propósito. ¿Y qué es propósito? Es la determinación firme de hacer las cosas. Es decir, cuando Dios nos creó firmemente sabiendo cómo éramos, cómo íbamos a ser y de la forma en cómo podíamos actuar. Y Dios entendiendo el designio, el propósito que tiene para con nuestra vida, nos permite tener un libre albedrío para nosotros buscarle plenamente, pero por amor. Buscarle por amor, buscarle por convicción de amarlo a Él, entregarnos a Él. Pero en este tiempo nos damos de cuenta que hay una humanidad que va camino y se levanta, se cambia, va al trabajo, vuelve a su casa, pero camina sin rumbo, camina sin propósito, camina sin una dirección. Y lo que Dios está demandando es una generación que pueda despertarse y conocer su propósito, conocer para qué vino a la tierra, por qué vino y cuál es el Señor, aleluya, a cuál, aleluya, Dios ha destinado para él. Nosotros tenemos propósito. Yo me he dado cuenta en medio de este tiempo, pastor, que existen jóvenes que, vamos a decir, trabajan y usted le pregunta cuál es el motivo por el cual tú trabajas y aún no conocen el motivo del trabajo. Tú le preguntas a otro cuál es el motivo de la vida y no te saben responder. Y dentro de eso existen preguntas incógnitas. ¿Para qué nacimos? ¿Por qué nacimos? ¿Para qué estoy vivo? Pero Dios trae una palabra para traerte convicción de tu propósito. Tú no eres un accidente de papá y de mamá. Tú no eres un accidente de que padre y madre un día se decidieron tener un contacto y procrearte. No, no, no. Dice que Dios, antes de tu nacer, ya Dios te pensó. Dios te escogió desde antes de tu nacer. Dios tiene un propósito para con tu vida. ¿Cómo podemos tratar de conocer el propósito de Dios? Acercándonos más a Él. Y Él nos va a revelar conforme a cómo tengamos un contacto con Él. Nos va a revelar en los momentos de intimidad, nos va a revelar, nos va a dar dirección, nos va a dar destino de lo que podemos hacer, de cuál es el propósito de nuestra vida. Hay mucha gente que caminan sin rumbo, sin determinación, no tienen proyectos en la vida, no tienen metas. Y por eso lo más importante es que cuando tú conoces cuál es tu propósito, tú vives con la confianza del propósito que quieres. Hay mucha gente que Dios ha puesto propósitos evangelísticos dentro. Son evangelistas, otros son pastores, otros son maestros. Hay otro que Dios le ha puesto esencia para gobernar, pero al no conocer lo que Dios ha puesto en sí, no saben cuál es la dirección en cuál deben de caminar. Y cuando nosotros nos vamos a la Biblia, nos damos de cuenta que existe un hombre llamado José. En José se cumple un sueño, porque todo aquel que tiene propósito tiene sueño, tiene metas. Y dice que José tenía sueño. Y el padre Jacob le revela y le dice, tú vas a gobernar. Jacob le revela ¿por qué? Porque el padre tiene la autoridad de enseñarle cuál es la dirección de tu destino. Hay mucha gente que han crecido con papá y mamá, pero aún no han conocido cuál es el destino, porque no le han dado buena instrucción. Y por eso la Biblia dice, instruye al niño en sus caminos y aun cuando fuese viejo, nunca se apartará de él. ¿Por qué? Porque le enseñan cuál es el destino, cuál es el rumbo, cuál es el propósito, cuál es la meta por donde debes de caminar. Y la mejor meta es poder estar, aleluya, de pies a los pies del Maestro, conociendo la intimidad de Dios, conociendo al Espíritu Santo obrar en nuestra vida, entendiendo que todo lo que hago no depende de mis fuerzas solamente, sino que el Espíritu Santo también, aleluya, es quien permite que los caminos se abran, que mis ojos puedan ver la visión de lo que Dios tiene delante de mí. Aleluya, qué difícil es, pastor, nacer, aleluya, con vista y no tener visión. Qué difícil. Es lo mismo que estar ciego como estaba el ciego Bartimeo. Amén. Y creo que Bartimeo tenía más vista que muchos que hoy en día tienen vista y no ven.
Amén. Porque Bartimeo pudo persuadir que había algo que estaba pasando por ahí y que él debía levantarse, soltar esa capa. ¿Sabe que hay muchas personas hoy en día que se conectan todos los días a la internet, pero nunca sacan un mínimo de su tiempo para conectarse con Dios? Y yo digo que esa persona está muerta espiritualmente. No conocen el propósito de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque no prestan atención a lo que Dios está diciendo de ellos. Es como usted dice, hay muchos evangelistas, pastores, maestros, muchos predicadores que están sumergidos en droga, en alcohol, en prostitución, en homosexualidad. ¿Por qué? Porque no prestaron atención a lo que Dios había determinado para ellos. Y quizá conocen el propósito de Dios, pero no le prestan la atención debida y el enemigo pues cauteriza su mente de manera tal que esa persona están en ese lugar, pero son escogidos por Dios. Dios tiene planes, tiene propósitos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que mientras hay vida hay esperanza. O sea, si esa persona se apartan de ese camino de perdición en el cual están caminando y conocen la voluntad de Dios, así como dice la palabra que Dios escoge los viles y menospreciados del mundo para avergonzar a los fuertes y a los sabios de este mundo, entonces quiere decir que si esas personas se vuelven a Dios, Dios se vuelve a ellos. Y el propósito de Dios comienza a cumplirse en esa vida. Y es como usted dice, muchas personas no conocen ni siquiera el por qué trabajan, para qué trabajan. No tienen planes, no tienen proyectos en su vida. Simplemente nacieron, crecieron y se quedaron ahí. Pero no investigan, no analizan, no indagan cuál es el punto de vivir en este mundo, cuál es el objetivo de estar en esta tierra, en este planeta Tierra. Wow. Y es muy importante saber esto que usted estaba tocando. Hoy nosotros podemos darnos de cuenta que nosotros podemos ver personas que están en las calles marginadas, pero no conocen el rumbo de su propósito. Y cuando Dios se les revela, usted ve que todo el panorama de su historia cambia, porque a todo aquel que Dios se le revela y le hace mostrar su propósito, toda la historia cambia. Toda la historia de su vida cambia. Nosotros podemos darnos de cuenta del mismo Bartimeo. Aunque Bartimeo estaba ciego, Bartimeo tenía un propósito y era recobrar la vista. Y al recobrar la vista, ya no vemos a un Bartimeo con una deficiencia, ahora vemos a un Bartimeo que fue sanado. Y vemos a un Bartimeo que tiene un milagro de Dios encima. Así hay mucha gente que está en el camino, cargan su capa, pero no saben que tienen un milagro de Dios encima. No saben que cargan un milagro, que cargan un destino de Dios. Que Dios lo va a escoger aún desde muy pequeño, así como Dios le dijo a Jeremías. Que le dijo Jeremías, desde el vientre de tu madre te conocí y te di por profeta a las naciones. Aún Dios puede escoger de los vil y los menospreciados. Gente que tal vez en la familia le han dado la espalda, tal vez la sociedad le ha dado la espalda, tal vez la misma sociedad le rechaza, no le valora, no le trata como una persona. Pero cuando Dios pone los ojos sobre alguien para que ese propósito se manifieste y esa persona presta oído al propósito de Dios, nosotros vemos cómo la historia de esa persona comienza a cambiar y ya no es la persona con deficiencia, ahora es una persona que camina bajo una dirección de Dios, camina trayendo fruto, trayendo bienes, trayendo prosperidad al mundo, trayendo cambio, trayendo palabra de rectitud, palabra de transformación. Y yo sé que hay muchos de los que nos están mirando en esta hora que tal vez se levantaron angustiados, se levantaron con problemas, se levantaron con angustia, pero lo más importante que nos estás mirando y estás escuchando, que Dios tiene propósito, que Dios tiene propósito para anular cualquier problema y traer solución a tu familia, para traer solución a tu vida, para restaurar tu casa, para restaurar tu salud, para restaurar todo tu ser. Y lo más importante es la necesidad que tenemos de Dios. Así como el cuerpo tiene necesidad de pan, de comida, así todos debemos y tenemos necesidad de Dios. Todos tenemos necesidad de Dios. Así como el cuerpo necesita el agua, nuestro espíritu, nuestra vida necesita del Espíritu Santo, necesita de Dios, de que Dios nos limpie, de que Dios nos restaure. Qué hermoso, pastor. Es cuando estamos un minuto en la presencia de Dios, no se compara a nada. Un minuto en la presencia de Dios te hace descansar ese minuto. Yo decía que cuando uno llora delante de la presencia de Dios,
uno se da cuenta cómo uno se descarga en Dios. Y esa descarga nos hace ver, aleluya, qué hermoso es poder llorar en la presencia ahí. Gloria. Nos reconfortamos, nos levantamos, aleluya, nos reavivamos y entendemos, aleluya, qué hermoso es buscar la presencia de Dios. También sabes que muchas personas hoy en día andan por ahí vagando en la calle, haciendo cosas para las cuales no fueron creados. Viviendo una vida totalmente desconectada de Dios, despegada de Dios, porque han ignorado al Señor. Y al ignorar al Señor, pues no conocen el propósito que Dios tiene predeterminado para ellos. Amén. Muchas personas que están por ahí en los semáforos vendiendo agua, quizá pidiendo una limosna, haciendo muchas cosas que realmente no fueron creados para ellos, no fueron hechos para ellas. Muchas personas están detrás de un gallo, detrás de un caballo, detrás de una quizá mata de marihuana, de un cigarro, de algo. Personas que fueron escogidos por Dios, que Dios tiene propósito externo para ellos, pero al ignorar a Dios, al alejarse tanto de Dios, han perdido el discernimiento y no saben cómo volver a casa, cómo retornar a los propósitos de Dios, cómo volver, aleluya, a ese camino del sometimiento, de la obediencia. Y hablo con personas que quizá conocieron en el principio, porque como usted dijo en el principio, que el versículo del Proverbio capítulo 6, verso 22, instruye al niño en el camino del Señor y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hay personas que fueron instruidos en el camino y hay personas que conocieron y tuvieron relación con el Señor, pero se descuidaron, se apartaron y perdieron la identidad de quiénes son, para qué fueron creados, cuál es el objetivo de estar transitando en este mundo. Pero hoy nosotros estamos aquí a través de esta fundación, Fundación El Cristo Grupo, para decirte realmente quién eres y cuán importante eres para Dios. No eres lo que el hombre dice o lo que el enemigo dice, sino lo que Dios dice de ti. Lo que Dios dice de ti es que eres real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido para su posesión, que eres la niña de sus ojos, que no eres, aleluya, lo que dice el enemigo, que no sirve para nada, que nadie te quiere. Eso es una mentira de Satanás. Dios nunca le va a decir a sus hijos que Él no lo quiere, que Él no lo ama. Al contrario, Dios siempre tendrá una puerta abierta para que tú entres, no importando la condición en la que estés, no importando qué tan lejos te haya ido. Dios siempre estará esperando que regrese a tu casa, así como el hijo pródigo que después de irse y malgastar todo lo que tenía, regresó a su casa y él deseaba que su padre le recibiera y aún lo dejara entrar como uno de sus jornaleros. Sin embargo, el padre no quiso recibirlo como uno de sus jornaleros, sino que mandó a buscar el mejor vestido, mandó a buscar ese anillo que representa el pacto de Dios sobre la vida del hombre y mandó a matar el mejor cordero. Eso es lo que Dios quiere, que tú regreses a casa, que tú regreses a donde pertenece, para Él entregarte todas las bendiciones y todas las cosas que Él predeterminó desde antes de la fundación del mundo para ti. Vamos a ir a un tiempo de comercial y luego continuamos con tu programa, El Cristo Grupo Fundación. El Cristo Grupo Fundación te invita a que sea parte de esta gran misión de evangelización. Somos una fundación sin fines de lucro. Nuestra misión es ayudarte a encontrar el camino a la salvación, como lo dice Mateo 28:20, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Síguenos a través de Instagram, Facebook, Twitter o escríbenos a nuestro correo electrónico elcristogrupo@gmail.com. WhatsApp 829-683-7777. Queremos obsequiarte la espada del soldado, el cayado del peregrino, la Biblia, la palabra de Dios. Estamos ubicados en la carretera Matanza, Plaza Delgado número 1, El Papayo, Santiago, República Dominicana. El Cristo Grupo Fundación. Únete a nosotros. Prefiero a Cristo. Seguimos aquí con tu programa, El Cristo Grupo Fundación, una fundación creada para darte a conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y qué bueno tener en este día
compañía de nuestro hermano Edward, el cual está disertando la palabra de Dios en este día y llamando a esas personas que andan por ahí desubicadas a entrar al propósito de Dios. Y vamos a dejarle a él para que él continúe exhortándonos en este día. Aleluya. Yo quiero en esta segunda parte hablar de cómo conocer el propósito de Dios. ¿Cómo podemos conocer el propósito de Dios? Hay algo que siempre vamos a comprender, es que vamos a tener voces que no hablan. Hay voces que te dicen que tú no sirves, que tú no vales la pena, que tratan de desvalorizar lo que tú eres para Dios. Pero lo más importante es que puedas comprender quién tú eres para Dios, que te hagas esa pregunta tú mismo, quién yo soy para Dios. Y después de hacerte esa pregunta, tú le preguntes a Dios, quién yo soy para ti, Señor. Porque ahí, cuando entramos en el momento de intimidad, comenzamos a tener una comunión con Dios, quién yo soy para ti. Dios te va a responder. La Biblia dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas, la cual tú no conoces. Por lo tanto, si no conoces el propósito de Dios, lo que necesitas es hacer un clamor a Dios y buscar la dirección de que Dios hable, que trate con tu corazón. Al Dios tratar con tu corazón quedará convencido. Pero una de las partes más importantes es que pueda tratar de cambiar de dirección donde está caminando. Cuando estás caminando de mal manera, de forma errónea, debes de dejar todo pecado. Juan el Bautista decía, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, el arrepentimiento, cuando tratas de cambiar, ¿qué es arrepentimiento? Una metanoia. Es decir, cambio de mentalidad, cambio de pensamiento. Es decir, si yo estoy pensando que yo no sirvo, cuando yo quiero conocer el propósito, yo debo de comenzar a pensar para tratar de conocerlo, para tratar de investigar por qué yo nací en esta tierra, por qué estoy aquí, por qué Dios me permitió nacer en ese lugar. Y donde Dios te permitió nacer, ahí mismo Dios quiere que tú des fruto. En ese lugar Dios te sembró para dar fruto, porque eres importante. Para algo Dios permitió que tú estuvieras aquí en esta tierra. No sabes si mañana será la persona a la cual Dios utilizará como un médico que preeminente para sanar, para tratar de que otros, aleluya, puedan, aleluya, llegar a la sanidad, que Dios pueda utilizarte como medio, pueda también estar en lugares de posiciones para traer justicia, para llevar la palabra de parte de Dios. Dios tiene diferentes formas de cómo manifestar su propósito en tu vida, pero debes de entrar en una comunión. Y la forma en cómo debes de hacer es arrepintiéndote y cambiando la forma de dirección y conociendo. ¿Qué nos podrá llevar a conocer el propósito? La palabra de Dios. Cuando comenzamos a leer la palabra de Dios, la palabra del Señor nos va a direccionar qué es bueno, qué no es bueno, qué Dios le gusta, qué no le gusta. Y de esa manera te va a comenzar a educar a cuál es el propósito de Dios para con tu vida. De la misma forma, ¿por qué la palabra? Porque la palabra es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Yo creo que lo que más este mundo necesita, pastor, es que mucha gente conozca la palabra de Dios en su vida. Que la gente pueda darle valor a la palabra de Dios que porta en su vida. Cuando nosotros comenzamos a leer la palabra de Dios, la misma palabra de Dios nos confronta de lo que estamos haciendo mal y de lo que debemos hacer bien. Amén. Amén. Sabes que hay muchas personas que están viviendo como gusanos cuando fueron llamados a vivir como mariposas. Sabes que el gusano, cuando es gusano, todo lo que toca lo daña. Todas las flores, los árboles que toca lo daña. Pero ya cuando pasa la metamorfosis, cuando pasa por ese cambio, por esa transición, todo lo que toca lo embellece. ¿Por qué? Porque ya se convirtió en una mariposa. Hay personas que necesitan pasar por un proceso de metamorfosis. Hay personas que necesitan quebrantar su humanidad, quebrantarse ellos mismos, sometiéndose a la voluntad de Dios, humillándose delante del Señor, para que el Señor pueda hacer lo que el Señor predeterminó desde hace mucho tiempo en su vida. Personas que se han conformado con vivir arrastrándose y vivir sin dirección, caminando sin rumbo, pero Dios no hace nada
por hacerlo. Cuando Dios le dice a Noé que haga el arca, Dios le dio medida, le dio altura, le dio longitud, gloria al nombre de Cristo. O sea que Dios no hizo al hombre para que el hombre vagara en este mundo sin dirección. Cada uno de nosotros tiene un compromiso con Dios. Cada uno de nosotros tiene que ponerse en la voluntad de Dios para que Dios pueda determinar su propósito en nuestra vida. El propósito de Dios no es que tú mueras en ese desierto, no es que tú mueras como un gusano, sino que tú permitas entrar en ese proceso de metamorfosis, de cambio brusco para Dios poder hacer lo que Él quiere hacer contigo. Si tú le permites a Dios en este día que Él haga ese cambio, Dios lo puede hacer. Pero Dios nunca va a quebrantar tu humanidad para Él hacer lo que Él quiere hacer. Tú necesitas quebrantar tu humanidad, reconocer que tú necesitas al Señor, que tú necesitas volverte al Señor para el Señor comenzar a obrar en tu vida. Por eso dice la palabra en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 20, dice: yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. O sea, el Señor te pide que tú abras la puerta de tu corazón para Él poder establecer un orden en tu vida. El libro de San Juan, el capítulo 10, verso 10 dice: el ladrón no vino sino a matar, a hurtar y a destruir, pero yo he venido a dar vida y vida en abundancia. La voluntad del Señor no es que tú seas destruido, sino que sea edificado, que sea consolado, que sea exhortado, para el Señor poder hacer una obra maravillosa en tu vida. Wow, qué poderoso es saber lo que Dios, que nosotros somos una obra en manos del alfarero. Amén. Es decir, depende de nosotros si queremos que el alfarero trabaje en nuestra vida y que Él pueda darle terminación. Cuando un alfarero está trabajando, modelando una vasija, es para esa vasija llevarla al mercado y poder ser objeto de embellecimiento, que ella pueda ser presenciada por el que la vea y diga: wow, qué bonita es la vasija. Muchas veces Dios está trabajando con nuestra vida, en nuestro propósito, y a veces nos salimos del lugar donde Dios quiere trabajar con nuestra vida. Hay mucha gente que ha conocido lo que Dios quiere para con su vida y se sale de la voluntad de Dios. Y al salirse de la voluntad de Dios, después se comienzan a preguntar: Dios, ¿y por qué pasan estas cosas? ¿Por qué me están pasando? Porque cuando estás fuera de la voluntad de Dios, los problemas comienzan a aumentarse, las dificultades comienzan a aumentarte, te sientes muy seco, te sientes muy solo, te sientes muy lejos de Dios. Y ahí es cuando Dios te dice: vuelve a casa, vuelve para seguirte formando. Y no importa, mira, a ti que nos escuchas, aleluya, no importa si sientes que en este momento estás pasando momentos dolorosos, pero si en un momento doloroso te caes en las manos del alfarero, el mismo alfarero vuelve a darte la forma que Él quiere para con tu vida. El mismo salmista David dice en el Salmo 138:8, dice: Dios cumplirá su propósito en mí. Es decir, aunque y él dice: no desampare la obra de tus manos. Wow, hay momentos donde nosotros pensamos que Dios nos ha desamparado, como que Dios nos ha dejado solo. No, lo que pasa es que Dios quiere que ese barro se someta a su voluntad para Él formarnos. Y eso es lo que pasa con nuestra vida, que a veces no permitimos que Dios nos forme, que Dios nos alinee, que Dios nos corrija, que Dios nos levante, que Dios nos edifique. Es como agarrar una obra en edificación. Cuando usted va con un arquitecto, usted va con el arquitecto y donde la gente está viendo terreno, el arquitecto está viendo una casa. Porque el arquitecto ya ve lo que ya está establecido en su manera de pensar. Aleluya. De la misma forma es Dios. Cuando la gente está viendo tu vida deshecha, tu vida nada, tu vida desvalorada, Dios está viendo a una persona edificada, restaurada, bendecida, levantada. Y eso es lo que Dios quiere hacer, que no importa en cómo te esté viendo en este momento. Cuando comienzas a confiar en la voluntad de Dios y en el propósito de Dios, Dios comienza a edificar todo lo que ha puesto en su corazón para con tu vida y trae, aleluya, a manifiesto todo lo que tiene para ti. Amén. Mire, del verso 16 del Salmo 139 dice: mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Tremendo. Todo está ordenado por Dios. Amén. Todo está establecido de una manera. Sin embargo, las personas toman sus propias decisiones.
no se someten a la voluntad del Señor, no conocen los propósitos de Dios, porque los propósitos de Dios son eternos, son duraderos, pero están establecidos por su decreto, por su precepto, por sus estatutos. Sin embargo, el hombre prefiere vivir dando vueltas en círculo, como así estuvo el pueblo de Israel 40 años en el desierto dando vueltas en el mismo lugar, que tomar la decisión de servir al Señor, de someterse a sus leyes, de someterse a los estatutos, a los preceptos, a las ordenanzas que Dios prescribió en su palabra. El hombre se pierde porque quiere, porque Dios nos dio el ayo, la ayuda que necesitamos para llegar a Él. Jesús dice en su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Muchas veces estamos buscando ayuda y muletilla en diferentes lugares. Sin embargo, tenemos lo más importante, que es la palabra de Dios, para conocer el propósito de Dios, para nosotros ser llevados a ese lugar, a esa morada celestial, a ese lugar que el Señor dijo, me voy, pero no lo dejaré huérfano, sino que le mandaré o le enviaré el ayudador, el paracleto, el abogado, pero me voy a preparar morada para vosotros, para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. O sea, nosotros estamos en este mundo. Dios nos puso en este mundo para prepararnos, para llevarnos a un mejor lugar. Pero si nosotros en este mundo no aceptamos la preparación que Dios quiere darnos, no podremos llegar a ese lugar. Wow. Lamentablemente no podremos llegar a ese lugar. Para nosotros poder llegar ahí, tenemos que someternos a la voluntad del Señor. Hay planes, hay propósitos, hay metas, hay proyectos, gloria al nombre de Cristo, que se van a quedar enterrados en este mundo, no se van a cumplir. ¿Por qué? Porque no lo ponen en el lugar correcto. Si quiere cumplir metas, si quiere cumplir sueños, proyectos, tiene que ponerlo en la mano del Señor. Tiene que entender algo, que muchas veces nosotros planificamos cosas que queremos hacer, queremos lograr, pero cuando no la ponemos en la mano correcta, no nos ponemos la decisión correcta, entonces esos planes se quedan ahí, no avanzan. Porque el único que te puede dar avance y multiplicar esos proyectos se llama el Señor Jehová, Dios de los ejércitos. Muchas personas están sumergidas en el alcohol, en la prostitución, en la homosexualidad, en el lesbianismo. Están por ahí haciendo cosas que no deben hacer. ¿Por qué? Porque se alejaron del Señor, porque se apartaron de los planes del Señor. Quizás no quieren hacer lo que están haciendo y piensan que no hay una salida, pero déjame decirte en este día que ese mismo, aleluya, esos mismos planes que Dios te presentó en un momento de tu vida, siguen estando ahí, siguen estando en el mismo lugar. El enemigo muchas veces hace creer a la persona que esa persona no vale nada, pero es como dicen, que tú tomas una papeleta de 100 o de 1000 pesos y tú la tiras en el lodo, la pisoteas y luego tomas esa papeleta, la limpia y la lleva al colmado o al negocio y pide lo que quiera y te lo van a dar, porque ese dinero nunca perdió su valor. Asimismo, el ser humano no pierde el valor por cómo se vea en la condición que se encuentre. Para Dios tú siempre sigues teniendo el mismo valor, pero necesitas volverte a Dios, necesitas humillarte, necesitas reconocer que ha fallado, que ha errado, que va por un camino desierto, árido y seco, y que necesita volver a la fuente que emana para vida eterna. Aleluya. Qué bendición es poder escuchar eso. Saber que hay que volverse a Dios. Y el hijo pródigo dijo, yo, Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Lo más importante es cuando podemos reconocer, cuando nosotros reconocemos, y mira algo que tiene la palabra reconocer, que al derecho y al revés es lo mismo. Cuando usted va y busca la palabra reconocer es para que tú entiendas que al derecho y al revés debes de reconocer que debes de cambiar y que sin Dios nada somos. Y hay una palabra, usted decía de la voluntad de Dios, en el libro de Romanos 12:2 dice, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, la voluntad de Dios es agradable y perfecta, pero esa voluntad de Dios va a costar tú negarte a los placeres de este mundo, negarte al yo propio, negarte al pecado, negarte a la vanagloria, al orgullo, la vanidad, a la idolatría, todo eso que te desconecta de Dios. Para conocer la voluntad de Dios, debes de vivir, aleluya, entregado al Dios de los cielos, entregado a Dios, vivir para Dios, y conocerás el propósito de Dios en tu vida.
La voluntad de Dios es agradable. ¿Por qué agradable? Porque Dios quiere manifestarla en ti para que puedas tener una vida en abundancia. Es perfecta porque Dios no se equivoca. Porque para Dios todas las cosas son perfectas. Y muchas veces nosotros pensamos como que Dios se le ha escapado. Digamos, Dios toma el control. Dios no ha perdido el control. Lo que no hemos salido del control somos nosotros. Y al salirnos del control, Dios quiere manifestarse a nuestra vida y volver a darnos dirección. Así como usted decía, hay mucha gente que hoy en día están en... Usted se da cuenta, hay homosexuales, que usted se encuentra con ellos y usted se da cuenta que en la intimidad, aleluya, de su habitación, hay una crisis de identidad. Hay una crisis. Cuando hay una crisis de identidad ahí, es que está careciendo del propósito real de su vida. Y al no conocer cuál es el propósito real, comienza una distorsión en su mente. Por eso la Biblia dice, no conforméis a este siglo, sino renovado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Dónde está el entendimiento? En nuestra mente. Hay que renovar nuestra mente para tener una manifestación en nuestra vida. Cuando la mente no está renovada, cuando la mente no transiciona a ver, aleluya, a Dios obrando en nuestra vida, nuestra mente estará, vamos a decir, renuente a aceptar la voluntad de Dios. Estaremos de espalda a lo que Dios quiere en nuestra vida. Hay mucha gente que están en las drogas y usted le pregunta a ellos mismos, ¿cómo tú te sientes? Yo quisiera salir de ahí. Pero no pueden. No pueden. ¿Por qué no pueden? Porque es difícil. Necesita Dios entrar, intervenir. Necesitas una intervención divina, algo milagroso. ¿Y cómo podemos encontrar eso milagroso? ¿Cómo podemos encontrar eso divino? Eso todopoderoso que puede venir a nuestra vida y quebrantar toda cadena, quebrantar toda maldición en nuestra vida. Ese poder, ese es el Espíritu Santo de Dios. Y lo que necesita es invitarlo a tu vida. Invitarlo y decirle, Señor, quiero ser parte, quiero que seas parte de mí, límpiame, restáurame, enséñame cuál es la dirección de mi vida. Hay mucha familia, pastor, que aún viven sin dirección, pelean dentro ellos mismos. Amén. Porque al no conocer la dirección de una familia, viven desorganizada. Y al no tener la organización, la estructura familiar que la Biblia enseña, se vive descarrileado, uno por allá y otro por aquí. El padre no respeta al hijo, el hijo no respeta al padre, la madre no respeta, el esposo no respeta a su esposa. Y ahí hay una distorsión del propósito familiar. Cuando no conoces tu propósito personal, también lo va a manifestar en el propósito familiar. Porque al no conocer lo personal, no podrá tratar de traer un orden en lo familiar. Y eso es algo que debemos de entender, que no podemos adaptarnos a lo que este mundo nos está dando. Adaptarnos a este mundo, vamos a adoptar cosas negativas, mala maña, intuiciones, vicios. Pero cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, la misma voluntad de Dios nos va a comenzar a limpiar, nos va a enseñar cuál es el rumbo de lo que Dios quiere para nuestra vida. Y es lo importante. Yo sé que hay gente que no están viendo, que dirá, yo quisiera cambiar, pero que no puedo. Yo quisiera tratar de hacer las cosas diferentes. Lo más importante que puede entender que tú nunca podrás. Si el Espíritu Santo no te da la fuerza, no podrás hacerlo por ti mismo. Tienes que invitarlo a Él a ser parte de tus proyectos de vida. Tienes que invitarlo a Él para ser parte de tu proyecto en tu familia. Que Él sea el centro, que se le dé el lugar de Dios en tu casa. Que Él tenga el centro de tu vida. Que no haga nada que a Dios no le agrade. Que tu vida sea apartada del pecado y viva para Dios. Y que puedas entender que este mundo lo que anda buscando es que la vida del hombre se deteriore, se malgaste, se desvalore. Pero Dios anda buscando darte valor, que tú puedas comprender cuál es tu valor, que puedas comprender que eres una perla preciosa, que cuán importante eres para Dios. Yo leía la Biblia. Cuando Jesús liberta al Gadareno. Y yo me doy de cuenta qué tan importante era para Jesús
que prefirió que 1000 cerdos murieran a que un alma sea restaurada. Santo. ¿Qué tan importante eres para Jesús? Que no le importó en ese tiempo la producción de cerdo en Gadara, era la producción más grande económicamente, porque ahí era donde incurría este alimento. Y no le importó de que murieran los cerdos por salvar una vida. Es tan importante para Dios que pueda entender que tu vida vale tanto, más que 7 mundos como este. Amén. Sabes que usted acaba de decir que hay personas que quieren salir de las drogas, quieren salir de la homosexualidad. Aleluya. Y quizás esas personas han buscado ayuda en diferentes ámbitos, en profesionales, quizás psicólogos, psiquiatras, en muchas instituciones, pero déjame decirte que la mujer del flujo de sangre duró 12 años y esa mujer gastó todo lo que tenía y buscó ayuda en todo lugar. Dice que fue a todos los médicos, curanderos, brujos, hechiceros, y no pudo encontrar la sanidad. ¿Por qué? Porque la palabra dice claramente en el libro de San Juan, su capítulo 15, verso 5, que separado de mí nada puedes hacer. Aleluya. Tú no podrás lograr obtener tu libertad si no es a través del Espíritu Santo. Tú necesitas unirte al Espíritu Santo, ser uno con Él para tú poder vencer a ese enemigo que se ha hecho fuerte en tu vida. Quizás tú dices, ¿y cómo yo lo saco? Bueno, tú le diste entrada y le diste entrada, le diste la autoridad de él estar ahí. Ahora te toca a ti entrar a uno más fuerte que él y darle la autoridad a ese más fuerte que él, que es el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo se encargue de sacarlo, se encargue de restaurar tu condición, tu vida. Quizá está pensando que es difícil. Déjame decirte que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Tú simplemente tienes que vencer tu humanidad, decir yo no puedo. Con lo que estoy luchando yo no puedo, pero hay uno más fuerte que yo que lo puede hacer. El Espíritu Santo quiere obrar de una manera especial en tu vida. Él quiere darte identidad de reino, Él quiere darte paternidad en los cielos, pero Él necesita que tú acciones, que tú tomes la determinación para Él poder hacerlo. Y la forma de Él hacerlo es que tú le des entrada al Hijo de Dios en tu vida, que tú aceptes al Señor como único y suficiente Salvador. Y cuando tú aceptes al Señor en tu vida, entonces tú le estás dando nuevamente la autoridad al Señor en tu vida de que Él saque lo que te ha gobernado durante tanto tiempo. Vamos a ir a un tiempo de comerciales, luego continuamos con tu programa, el Cristo Grupo Fundación. Gloria a Dios. Comencé a bailar y no me puedo parar. Ministerio Evangelístico Casa de Oración presenta Tiempo de Evangelización con la misionera Alba Minerva González. Nuestro ministerio está ubicado en la calle Esperanza número 43, sector Los Chiripos, San Francisco de Macorís. 1646-353-2209. Obedeciendo a la palabra de Dios que dice en Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Tiempo de evangelización. Comencé a danzar y no me puedo parar. Comencé a danzar y no me puedo parar. Señores, tú sí es grande, ya se metió Jehová. Señores, tú sí es grande, ya se metió Jehová. Seguimos aquí con tu programa, el Cristo Grupo Fundación, una fundación creada para darte a conocer el amor, la fidelidad, la bondad de nuestro Señor Jesucristo. Por amor, Él vino a este mundo y padeció, sufrió, murió y resucitó para darte vida y vida en abundancia, sentarse a la diestra del Padre, para que tú juntamente estés sentado con Él en ese lugar celestial. Pero necesita tomar la decisión de aceptarle para Él poder sentarte en ese lugar donde Él está. Dice la palabra que Él es la cabeza de la iglesia. Nosotros la iglesia somos el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros venimos a los pies del Señor rendidos, humillados y reconocemos el propósito que Dios tiene para nuestra vida, entonces estamos sentados en lugares celestiales y el enemigo no podrá tocarnos. Pero cuando nosotros andamos sin Dios y sin esperanza, haciendo las cosas que queremos hacer sin buscar la dirección del Espíritu Santo, entonces el enemigo nos arrastra y nos lleva a lugares áridos, secos, desiertos, y caminamos en este mundo como anduvo el hijo pródigo,
comiendo algarroba, comiendo la comida de los cerdos, cuando tú tienes una comida de príncipe preparada por el Señor, y no una comida de príncipe, sino una comida de rey preparada por el Señor. Por eso nosotros te llamamos a buscar al Señor mientras pueda ser hallado, a llamarle en tanto que esté cercano. Dice que abandone el impío su camino, el inicuo su pensamiento, y que venga el Señor. Vamos a dejar a nuestro hermano para que él continúe con parte del mensaje que resta. Gloria a Dios. Qué bendición nosotros hablar del propósito. Hay mucha gente, hablábamos antes de culminar esta segunda parte, hablábamos de cómo el hombre puede desaceptar el pecado y las cosas. Pero hay que comprender que en nuestra vida, cuando después que Cristo nos limpia, después que Cristo nos restaura, debemos de vivir para Él. Amén. Y eso es algo de lo que la misma palabra nos habla en el libro de Romanos, que dice que para los que andan en el Espíritu no están conforme a la ley. Es decir, pero es la ley del pecado. Es decir, la ley del pecado debemos de tratar de rechazar todo lo que desaborte el propósito de Dios en nuestra vida. Todo lo que pueda contaminar, manchar lo que Dios quiere hacer en nuestro corazón. Hay ocasiones donde Dios comienza a hacer obras en nuestra vida. Dios comienza a trabajar y nosotros como que tratamos de pensar como que ya podemos salirnos de las manos de Dios y que podemos hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Y ahí comienza a operar un espíritu independiente. Y ahí el Espíritu Santo deja de obrar en nuestra vida porque ya pensamos que ya dependen de nosotros las cosas. Cuando todo nuestro ser debe de estar conectado al Espíritu Santo. Todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que vamos a hacer en el camino de Dios debe de estar conectado al Espíritu Santo. Hay muchas personas que han conocido a Dios y que por muchos años han estado lejos del Señor. Pero al ellos reconocer que un día ellos tendrán que volver a hablar de Dios y que ellos conocen su propósito, Dios opera en el que cree en lo que ellos creen. Amén. Es decir, yo creo en que Dios lo puede hacer y Dios trabaja en que yo lo puedo hacer. Amén, claro que sí. Dios respalda la visión del hombre. Si el hombre quiere vivir dignamente, entonces Dios le da su respaldo para vivir dignamente. Siempre y cuando el hombre se humille delante de Dios y reconozca al Señor en todo su camino, Dios le va a dar la sabiduría para caminar en este mundo sin tropezar. Dice que el Señor, cuando fue llevado, dice, al matadero, fue llevado como una oveja, que ante su trasquilador él enmudeció, él no abrió su boca. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios era que él llegara a ese lugar. Entonces muchas veces nosotros tenemos que cerrar nuestra boca y dejar que Dios hable para poder escuchar lo que Dios está diciendo de nosotros. Hay propósitos que tienen que cumplirse en tu vida, pero tú necesitas abandonar esa vieja manera de vivir, necesitas renunciar a ese egocentrismo, a esa forma de querer ser tú. Tiene que dejar que sea Él. Pablo dice en el libro de Gálatas, pues ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Cuando nosotros decimos, aleluya, Señor, entra a mi vida, le estamos quitando la autoridad al enemigo, pero estamos recobrando nuestra identidad de quién realmente somos. En esta hora quiero especialmente hacer el llamado a esas personas que no conocen del Señor para que reciban al Señor en este día, para que nuestro hermano Edward esté orando por salvación y por vida eterna para todas esas personas que nos ven y nos escuchan por los diferentes medios. Ya casi estamos terminando el espacio, pues vamos a aprovechar este espacio también para anunciar los teléfonos de nuestra fundación El Cristo Grupo. Si quiere llamar aquí a Telemilenio, puede hacerlo por el 829-582-3636. Aquí en Telemilenio de 1 a 2 de la tarde, de lunes a viernes. Y si quiere hacerlo de manera directa por nuestra Fundación El Cristo Grupo, puede hacerlo por el 829-683-7777. Ahí te estaremos informando todo lo relacionado con nuestra fundación. Vamos a darle la oportunidad a nuestro hermano Edward para que él ore por salvación y por vida eterna y por personas que quizás están quizás descarriadas, pues puedan reconciliarse con el Señor. Qué bendición. La palabra del Señor nos habla en el libro de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Con la boca, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Allí donde estás, quiero que inclines, aleluya, tus ojos, cierres tus ojos
y puedas inclinar tu corazón delante de Dios y repitas conmigo: amante Dios, eterno Maestro, Padre Celestial, yo me arrepiento de mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y que no sea borrado. Señor, yo te acepto como tu hijo. Yo te acepto como mi Padre. Acéptame como tu hijo. Y desde hoy y para siempre, Señor, guárdame, Señor, en tus manos. Guárdame, Señor. Espíritu Santo, rompe toda cadena en mi vida, en mi casa y en todo mi ser. Amén y amén. Estaremos orando por ti y por los que están ahí, los enfermos, para que sea Dios restaurando su vida. Y según la palabra de parte del Señor, desde que haces esta confesión, según el libro de Juan 1:12, dice que pasas a ser hijo de Dios. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, más al que le recibió se le dio potestad de ser ya hecho hijos de Dios. Desde este momento te constituye hijo de Dios. Aleluya. Así que cierra tus ojos ahí, vamos a orar por ti. No importa qué enfermedad que tenga, qué problema tenga, ya el Espíritu Santo ha entrado en tu corazón y desde ahora permita que Él comience a quitar todo lo que no le agrada y comience a trabajar en tu vida. Amante Dios, Señor, mira sus vidas, Señor eterno. Que seas tú, Señor, resplandeciendo sobre ellos, rompiendo toda cadena, sanando las enfermedades, Señor. Espíritu Santo de Dios, yo creo, Señor, que tú estás restaurando, que tú vas a vivificar, Señor. Si hay personas enfermas con cáncer, cualquier tipo de enfermedad, ahora, Señor, haz el milagro, Señor. Yo creo que para ti no hay nada imposible, Señor. Tú lo dices en el libro de Isaías, que por tus llagas ciertamente nosotros fuimos curados. Y yo lo creo, Señor, y yo sé que tú puedes hacerlo. Ahora, Padre, sobre aquellos que, Señor, te aceptaron, sobre aquellos que abrieron las puertas de su corazón, Señor, entra, Señor, limpia, restaura, liberta, transforma, Señor. Y que ellos puedan ver, Señor, lo que tú haces, Señor, en sus vidas, Señor, y a través de ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Qué privilegio de tener la oportunidad de compartir escenario con nuestro hermano Edward. A mí me gustaría que en este espacio pues, usted presente su ministerio y dé su número de teléfono para que si alguien pues quiere comunicarse con usted, lo pueda hacer a través de ese medio. Amén, amén. Dios le bendiga. Mi nombre es Edward Ademán Peña. Trabajamos como evangelista y como presidente de la Asociación de Evangelistas Suroeste 1. Mi número de teléfono es 829-381-2087. Estamos para servirle, estamos abiertos al servicio del Señor y es un favor y una gracia poder servirle a Dios y hablar de su palabra. Amén. Qué lindo es cuando una persona aprovecha toda su juventud, todo su esplendor para dedicarse al Señor. Eso asegura 100% que su vida será de bendición en bendición, que irá de gloria en gloria, como decimos nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque ha puesto su vida a disposición del Señor para que el Señor haga conforme a su voluntad. Pues nada, sin más preámbulo, hasta aquí ha sido nuestro espacio en el día de hoy. El Cristo Grupo Fundación, una fundación creada para darte a conocer la multiforme sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Shalom y hasta la vista. Bendiciones.